La naturaleza esconde lugares hermosos y sorprendentes, pero también esconde lugares peligrosos que pueden engañar a los exploradores más experimentados. Lugares que pocos se atreven a explorar debido a los peligros que representan y que podrían matarte en cualquier momento o incluso poco a poco, sin que te des cuenta. ¿Estás listo para descubrir los 10 lugares más peligrosos del mundo y ver el lado más aterrador de nuestro planeta? ¡Allá vamos! Número 1. La Isla de la Serpiente. La Isla de la Serpiente, conocida como Ilha de Queimada Grande, se encuentra en Brasil y es conocida por albergar a la Bothrops insularis, una serpiente venenosa considerada una de las más letales del mundo. Con una longitud de hasta 70 centímetros, estas serpientes se pueden encontrar en cada metro cuadrado de la isla. Esto significa que, literalmente, en cada paso que des, te encontrarás con una de las serpientes más venenosas del mundo. Se dice que a finales de la década de 1920 algunas personas vivieron allí. Según la leyenda, el operador del faro junto con su familia murieron envenenados por serpientes que ingresaron por las ventanas. Esta isla se ganó la reputación de ser el lugar más peligroso del mundo y el gobierno ha restringido el acceso debido a la alta peligrosidad que representa la presencia masiva de estas serpientes venenosas. Número 2. La Costa de los Esqueletos. La Costa de los Esqueletos en Namibia es una playa única entre el desierto de Namib y el Océano Atlántico, caracterizada por la presencia de restos esqueléticos de ballenas y naufragios que se pueden ver en sus orillas. Este paisaje, aunque puede parecer impactante visualmente, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Contiene fuertes vientos y corrientes marinas y espesas nieblas, que hacen que la navegación sea casi imposible, y la lejanía respecto a cualquier sitio dificulta la exploración humana. Aún así, muchos barcos han intentado pasar por allí y casi todos han acabado igual, destruidos. Además, los pocos marineros que lograron llegar a tierra no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir en esta costa inhóspita y murieron de sed. Número 3. La Carretera de la Muerte. La Carretera de la Muerte, también conocida como el Camino de los Yungas, es una carretera de aproximadamente 80 kilómetros de longitud que une la ciudad de La Paz con el municipio de Coroico en la región de los Yungas. Esta carretera es famosa por ser una de las más peligrosas del mundo debido a su estrechez, por sus curvas y la falta de barreras de seguridad. Además, la carretera tiene precipicios de cientos de metros de altura, derrumbes y un clima imprevisible, lo que la hace aún más peligrosa. Se construyó en 1930 y desde ese momento, cada año hay un promedio de 209 accidentes y 96 muertes. El peor accidente en esta carretera ocurrió el 24 de julio de 1983, cuando un autobús se desbarrancó, precipitándose en un cañón y produciendo la muerte de más de 100 pasajeros. Número 4. El lago Natron. El lago Natron en Tanzania es uno de los lagos más raros y mortales del mundo. Este lago tiene la capacidad de convertir en figuras de piedra a las aves que caen en él. Pero, ¿cómo es esto posible? La explicación está en la gran concentración de carbonato de sodio que contienen sus aguas. Esto, combinado con las temperaturas que pueden alcanzar los 60 grados por culpa de la actividad volcánica, hace que bañarse aquí sea mortal. Aún así, debido al difícil acceso a este lugar, pocas personas lo han podido ver con sus propios ojos. Número 5. El desierto del Danakil. El desierto del Danakil es un lugar muy interesante y extremo. Se encuentra en Etiopía y es uno de los lugares más calurosos y áridos del mundo. Además, es un lugar muy activo geológicamente, con volcanes activos, géiseres, lagos de ácido y salares. El desierto del Danakil es conocido por su actividad geotérmica, que lo hace muy peligroso para los visitantes. La región está encima de una grieta en la corteza terrestre, en una región conocida como el infierno en la Tierra, una gigantesca llanura salpicada de formaciones de sal, sulfuretos y azufre cuya actividad volcánica es una de las más activas en todo el mundo. La temperatura en el desierto del Danakil suele ser de 46 grados, aunque su temperatura máxima puede alcanzar los 60 grados centígrados. Número 6. El lago Nyos. El lago Nyos es un lago de cráter volcánico que se encuentra en un volcán inactivo en el noroeste de Camerún.
El lago es conocido por ser el lugar de la erupción límnica más grave de la historia, que ocurrió el 21 de agosto de 1986. Durante la erupción, una nube de dióxido de carbono que se escapó del lago Nyos mató a unas 1.800 personas y 6.000 animales. El dióxido de carbono se desplazó a casi 50 km por hora y bajó a los valles circundantes, expandiéndose unos 23 km a la redonda. A medida que avanzaba, el pesado gas se ceñía al terreno, desalojando al aire y asfixiando a personas y animales. Se trata de la erupción límnica más grave de la historia. La emanación de esa gran nube de gas tóxico fue provocada por el agua del lago al saturarse de dióxido de carbono que se filtró de los manantiales subterráneos. Se cree que el gas se desprendió del fondo del lago debido a un derrumbe o un sismo. El lugar seguiría siendo uno de los más peligrosos del mundo si no fuera porque desde 1990 un equipo de científicos ha trabajado para desgasificar el lago y se ha instalado una serie de tuberías a fin de impedir las formaciones de dióxido de carbono en el fondo del lago Nyos. Número 7. La cueva de Gufre Berger. La cueva de Gufre Berger, también conocida como la Cueva de la Muerte, es una cueva en los Alpes franceses que fue descubierta en 1953. La cueva es una de las más profundas del mundo, con más de 1.200 metros de profundidad. También es conocida por ser una de las cuevas más peligrosas del mundo debido a su estructura y a la falta de seguridad en algunos tramos. La cueva es tan peligrosa que varias personas han perdido la vida intentando descenderla. En los últimos años ha habido 6 muertes en esta cueva, 5 por agua. Lo más peligroso de esta cueva es que durante una tormenta o una lluvia intensa, la cueva se inunda y podría dejar atrapado a quien o quienes estuviesen en su interior, ya que los niveles de agua aumentan muy rápidamente y generan corrientes capaces de arrastrar a todo lo que se cruce en su camino. Número 8. Karabaj. Karabaj es una ciudad en la región de Chelyabinsk, en Rusia. Es conocida por ser la ciudad más contaminada del mundo debido a la presencia de una planta de fundición de cobre que ha estado operando desde el siglo XIX. Los residuos tóxicos de la planta han causado una enorme contaminación y graves problemas de salud para la región. Según datos oficiales, cada año se descubren 36 nuevos casos de cáncer entre sus 13.000 habitantes y los bebés nacen con metales pesados en su sangre. Además, la lluvia ácida ha estado presente desde los años 70 y las emisiones de sulfuro y vertidos incontrolados han convertido la región que antes era un paisaje bonito en un desierto poco recuperable. Número 9. La selva de Darién. La selva del Darién es una región selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central y América del Sur. Esta región es conocida por ser una de las más peligrosas del mundo debido a su geografía, la presencia de bandas criminales y grupos de narcotraficantes y la falta de infraestructura. La selva del Darién es una ruta que conecta Sudamérica con Centroamérica, pero también una zona de riesgos y violencia para miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Miles de migrantes provenientes de diferentes países, como Venezuela, Haití y Cuba, se atreven a cruzarla con destino a Estados Unidos. Sin embargo, al recorrer el trayecto a pie o en medios de transporte como barcas de madera, las personas son vulnerables a temperaturas de hasta 35 grados, deshidratación, enfermedades como el dengue y la malaria, ataques de animales salvajes y ahogamientos en los rápidos de los ríos. Por si no fuera suficiente, en esta selva casi no se divisa el cielo, por lo que es casi obligatorio transitarlo con un guía, ya que, de lo contrario, la persona se podría ir por horas o días en círculos. Además, los migrantes se enfrentan a la amenaza de grupos criminales. Según muchos testigos que han cruzado la selva, estos grupos roban las pertenencias y la comida de las personas, los asaltan y violan y otros sacan provecho haciendo de guías a cambio de $500 por cada persona. Incluso hay casos en los que los migrantes han sido explotados laboralmente por los grupos criminales. Número 10. El desierto de Lut. El desierto de Lut es un desierto salado ubicado en el sureste de Irán, y es conocido por ser el lugar más caluroso del mundo. Es una de las cuencas desérticas más grandes del mundo, con una superficie de alrededor de 51.800 kilómetros cuadrados. Las temperaturas en el desierto suelen superar los 50 grados y se sabe que alcanzó la mayor temperatura jamás registrada con 70,7 grados. Además, el desierto es muy árido, lo que significa que no hay agua y hay muy poca vegetación.
Si no llevases protección adecuada, sufrirías deshidratación, insolación, quemaduras solares graves y otros problemas de salud relacionados con el calor extremo. Además, el calor puede hacer que los zapatos se derritan y los neumáticos de los coches se desintegren. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y darle a like. Y si tienes alguna sugerencia para otro vídeo, te animo a que la escribas en los comentarios. ¡Nos vemos!